Bueno, nosotros, como usted sabe, siempre hemos apoyado al presidente Castillo, a pesar de que él nunca gobernó con Perú Libre y nos hizo de lado todo lo que estuvimos con él. Los que trabajamos para que él llegue al poder finalmente fuimos echados y se treparon oportunistas, caviares, ¿no? Aún así nosotros lo seguimos defendiendo porque creemos que el proceso que está él ahorita enfrentando es un proceso arbitrario. Él debería estar enfrentando la justicia en libertad. ¿Y por el delito de rebelión? Igual podría hacerlo muy bien en libertad. No es precisamente de ese delito que se le imputa el que tiene esta característica de especial. Cualquier ciudadano procesado puede hacerlo en libertad. Ahora, se rechazó incluso muchas tutelas de derecho que ha presentado su defensa en diferentes instancias judiciales y también del Tribunal Constitucional. Incluso se planteaba que cumpla el arresto domiciliario con grilletes electrónicos mientras se realizaba justamente este juicio por lo que ocurrió hace un par de años. Sí, efectivamente, nosotros le hemos señalado. Lo que pasa es que él no ha tenido defensa. Pero ha tenido mucha defensa porque ha tenido muchos abogados. Los abogados que ha tenido Madín han sido para hundirlo más. Pero eso ha sido decisión de él. Obviamente él es el responsable, nosotros le hemos dicho. Porque no es una defensa pública, son abogados de su confianza contactados por él. Nosotros le hemos dicho, pero el señor está testarudo, pues como todo lo que le dijimos cuando estaba en el gobierno, que nunca nos escuchó. O sea, sigue igual, sin escucharlo. Sí, sigue igual. Todos estos abogados... ¿Se ha ido a verlo? Fui inicialmente a verlo. Ah, ya, ok. Todos estos abogados le responden a un señor Aníbal Torres, que lo que quiere es seguir teniendo preso a Castillo para él ser el candidato y llevarse ese caudal electoral de Castillo, porque el señor sale, se queda sin piso. Eso es lo que pasa, nosotros siempre lo hemos denunciado, o sea, y todos le responden. Yo mismo conversé con el señor, uno de los abogados, y le dije, bueno, ¿cuál es la figura del señor Aníbal Torres? Y me dijo, lo mejor que le ha pasado a Castillo es tener a Aníbal Torres. Y yo le digo, ¿qué? Para que lo lleve a hacer su autogolpe y finalmente esté donde esté. Entonces, mire, todo lo que... pero nosotros le advertimos, pues más allá de eso ya no podemos hacer, poner una pistola en la cabeza al señor que no entiende, ¿no? Y para una persona que no entiende y se rodea, según usted, con una malos abogados, ¿cómo va a terminar? Porque hay todo un debate, ¿no? De que si se cometió el delito de presunta rebelión, se trata de conspiración o qué. Mire, nosotros consideramos que y el mundo académico y también los expertos en temas de leyes están divididos. Están divididos. Nosotros consideramos que lo que él cometió es una infracción constitucional. Porque ¿qué hubiera pasado si en vez de leer ese discurso hubiera dicho declaramos la guerra a Chile o Ecuador? Obviamente hubiera generado un revuelto diplomático. No era un presidente de la República para salir a decir cualquier cosa, ¿no? En todo caso, ¿qué hace allí? Entonces nosotros no hicimos una campaña para llevar a una persona irresponsable, ¿no? Pero era un presidente, claro, pero eso utilizó los recursos y como presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y dio este discurso. Ya, entonces ahí viene la otra parte. Para el Congreso y demás. Ahí viene la otra parte para redondear la idea, ¿no? Lo que él hizo es una infracción constitucional, que no necesariamente significa un delito, que tiene índole penal, ¿no? Entonces, lo que él... Usted se debe ver a nivel del Congreso. Claro, y él recibió la sanción que es la vacancia, ¿no? Entonces, porque imagínense, esa figura del cierre del Congreso estaba establecida en una forma como lo hizo el señor Vizcarra en el 2018, que él sabía muy claro cómo hacerlo, ¿no? Que está siendo investigado también. Bueno, pero no, él está siendo investigado por actos de corrupción, no necesariamente... Cuando fue gobernador. Claro, no por el cierre del Congreso, ¿no? Pero el presidente Castillo no lo hizo de la forma que establecía la Constitución. Entonces él infringió un artículo de la Constitución y tiene que ser, en ese caso, ir su defensa. Por ejemplo, el artículo 162 y el 168 de la Constitución señalan, ¿no?, que los ministros son responsables por los actos que hace el presidente, ¿no?, y que ningún acto del presidente, si no tiene refrendo de un ministro, no es válido. Ahí está la solución, ahí está la defensa. Si el presidente, ese discurso no tuvo respaldo de un ministro, y los ministros que estuvieron en ese momento son los responsables. Ahora, la Fiscalía está pidiendo más de 30 años de cárcel contra Castillo, contra el expresidente. Consideramos que es un despropósito y que ya inclusive sobre este tema de rebelión, casos similares como el señor Antauro Humala, ya creo que hay un precedente y señalan claramente cuando estamos frente a un alzamiento en armas, ¿no? Y como van moviéndose las piezas en este tablero,
¿cuál va a ser el destino del expresidente Pedro Castillo en este juicio? ¿Cómo va a terminar? Bueno, según pues consideramos con que los abogados que lo están asesorando de esa manera. Pero bueno, por la fuerza de la justicia creo que él tendría que salir absuelto de este cargo, ¿no? Que es de rebelión. Ahora quedan los otros cargos. El tema de corrupción. El tema de corrupción, que es otro tema aparte. Eso sí, usted no pone las manos al fuego en favor del a raíz de las evidencias, no. Yo en su momento me enfrenté a mucha de esta gente. Por ejemplo, uno de ellos fue el señor Heiner Alvarado, que le dije que renuncie porque le estaba haciendo daño al Pedro Castillo. Y este señor Alvarado, sí. Alvarado, y el señor me increpó diciendo que él no era de Perú Libre, que no respondía a nadie y que él le hacía lo que quiere, ¿no? Porque tiene la venia del presidente Castillo. Yo eso se lo trasladé al presidente Castillo en su momento. No, por eso le digo, nunca nos escuchó, lamentablemente. Y finalmente las consecuencias están ahí. Inclusive yo me enfrenté a Aníbal Torres cuando era premier diciéndole que tenía que renunciar porque le está haciendo daño al presidente. Tampoco me escuchó, más bien me recriminaron, empezando el presidente Castillo y toda esta gente que estaba ahí con él. ¿Y también se enfrentó a la hoy presidenta Dina Boluarte? Mire, nosotros teníamos entredichos que la señora está urdiendo el tema de ella reemplazar al presidente Castillo. Él lo sabía, y lo dice el mismo Aníbal Torres, que ellos sabían. Pero ¿qué dice Aníbal Torres? Yo le dije que debe tener al enemigo cerca, dice. Tema que ellos estaban trabajando juntos, yo digo siempre, ¿no? Aníbal Torres, Bexy Chávez y Dina Boluarte trabajaron juntos. Andaban de la mano los tres. Los Dina Boluarte y Bexy Chávez renunciaron el mismo día a Perú Libre. Todos se pusieron frente, cuando asumieron el gobierno, todos contra Perú Libre. Pero ahora Dina Boluarte, la presidenta, marca distancia de Perú Libre, del expresidente Pedro Castillo. Incluso dice que siempre le recomendaba cosas que nunca le hacían caso. Y ahora, bueno, ya le estamos viendo cómo está en el tema de la popularidad. El presidente Castillo y la señora Dina Boluarte, todos marcaron distancia de Perú Libre desde el 28 de julio que asumieron el gobierno. Nosotros hemos sido claros en eso. Castillo no gobernó con Perú Libre. Perú Libre fue excluido y ese espacio que debió tener Perú Libre como partido que ganó el gobierno fue copado por esta gente. Ahora, pero oportunistas, lobistas, caviares. Está gobernando con ustedes. En el Congreso. Es una broma de mal gusto, ¿no? Si no lo hizo Castillo, menos la señora que ahora se ha pasado para el lado de la derecha. Pero la derecha y sus aliados en el Parlamento. Bueno, sus aliados de la derecha. Nosotros somos de izquierda. Pero también hay algunas votaciones y temas que votan con la derecha ustedes. Son cosas... y es por eso que hablan de un cogobierno, ¿no? De la presidenta, no solamente con las bancadas de derecha, sino en general con el Congreso. Son cosas coyunturales y concretas, ¿no? La creación de universidades, el nombramiento de personal de salud, coincidimos y votamos. No, tampoco es que voy a ir a votar, así sea una buena ley, crear universidades, porque la derecha vota a favor. Más bien nosotros hemos impulsado todos esos proyectos y buscamos los votos de ellos, ¿no? Y ahora, así se aprueban. Y la presidenta parece que está muy satisfecha, ¿no? Con lo que está logrando. Dice que es la jefa de Estado que menos tiempo ha conseguido más cosas, como por ejemplo el día de hoy al inaugurar este colegio bicentenario, acompañado del ministro del Interior Borganquero, ha destacado nuevamente eso y ha señalado que lo hace sin ensuciarse las manos. Bueno, es una mentira grande también, ¿no? También dijo, ¿no? Sin la contratación de asesorías. Es una mentira grande también, porque ahí están las investigaciones que vienen inclusive de cuando ella era ministra y vicepresidenta, ¿no? Inclusive en un momento le tiraba barro al mismo gobierno donde ella formó parte, ¿no? Si hay alguien quien estuvo excluido de ese gobierno fue Perú Libre. Todos los demás estuvieron ahí. Ahora, son 34 las investigaciones contra la jefa de Estado en este momento. Eso lo ha dicho ayer la propia fiscal de la Nación y bueno... hay entredichos y enfrentamientos, parece que todos juegan contra todos, ¿no? La presidenta con el Ministerio Público, al igual que el ministro del Interior y otros integrantes del gabinete, Adrián Sen, el Congreso de la República, también contra la fiscal de la Nación, han presentado ya, si no me equivoco, son 4 las denuncias constitucionales, el día de hoy han presentado 2. Mire, sobre la primera parte, ¿no? Están las declaraciones del señor Jaime Villanueva, que él dice que los fiscales sacaron de algunas investigaciones a la señora Dina Boluarte cuando era ministra o estaba el presidente Castillo en el poder, ¿no? De tal manera que ellos fue parte de este juego demoníaco de la fiscalía para irse todos contra Castillo. Ahora parece que se han peleado. Lo que pasó también con la señora Marita, con la señora Patricia Benavides, que andaban juntas, después se pelearon. Bueno, seguramente no se han podido poner de acuerdo ahí. Con respecto a las investigaciones que tiene la Fiscalía
La fiscal. La fiscal. O la que tiene la presidenta en la fiscalía, son 34, ha dicho la fiscal. Bueno, es que... Y ha dicho que no hay acoso, no hay acoso contra la jefa de Estado. Bueno, creo que lo que manifestó en una declaración la señora Boluarte grafica, ¿no? Que es una pelea entre la derecha, que es ella, contra los caviares que tienen copado la Fiscalía y el Poder Judicial. En esa pelea nosotros como izquierda no tenemos vela en ese entierro. Si quiere, bueno, no que se maten ahí, ¿no? Pero el pueblo se dará cuenta que estos dos poderes han sido los que han venido gobernando y dirigiendo el destino del país, y es el fracaso al que nos están llevando. Ahora, estas denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación podría terminar en una inhabilitación, porque el pedido es de inhabilitarla por 10 años de ejercer cualquier función pública. Mire, todos los funcionarios del Estado están sometidos a un control, incluyendo el presidente de la República. Y eso lo hemos visto, porque ahora, como presidente Castillo, crearon esta figura de que se puede investigar. De tal manera que siendo fiscal o investigar sí, acusar no. Puede ser investigada también. ¿Quién dice que los jueces fiscales son santos? Bueno, hemos visto cuellos blancos, hemos visto en el caso Lavallato fiscales y jueces involucrados, que entre ellos no se tocan. Esa es otra cosa, pero que la población ya se está dando cuenta de que entre ellos se protegen. ¿Usted no ve lejano ese escenario posible de inhabilitar a la fiscal de la Nación? Bueno, hay... O mejor hay que poner mucha atención, paños fríos a toda esta situación. En su debido momento se verá en su comisión de acusaciones constitucionales en un primer momento. No me gustaría adelantar opinión, sobre todo porque soy parte de esta comisión. Pero lo que ha dicho es importante, nadie se salva, o sea, nadie es libre y aquí nadie tiene corona. Nadie tiene corona. En un Estado democrático de derecho nadie tiene corona, excepto pues en la monarquía, donde el rey pues es el rey, ¿no? Ahora, y en medio de este escenario también se está planteando algunas normas desde el Parlamento para ver el tema del Ministerio Público, de la Fiscalía. ¿Es el mejor momento para plantear cambios estructurales del Ministerio Público? Bueno, nunca vamos a encontrar un momento que diga, ¿no? Hemos visto cómo el Ministerio Público ha sido infiltrado por ONGs, IDL, por ejemplo, ¿no? Que como un señor puede parar una diligencia de allanamiento de su oficina, el señor Gorriti. Imagínense si eso hubiera hecho un congresista o otro ciudadano, ¿no? Tendría ese poder. Entonces ahí tiene que haber una reforma, porque creemos que la Fiscalía ha sido infiltrada por estas ONGs que no responden solamente a intereses de grupos particulares nacionales, sino inclusive a ONGs extranjeras como USAID, que inclusive mismas autoridades norteamericanas han denunciado que eran mal utilizados estos recursos, millones de dólares. No hay que generalizar tampoco, ¿no? Porque aparte de esos recursos de USAID eran utilizados como, por ejemplo, entre otros programas, en la sustitución de cultivos informales en la lucha contra el narcotráfico. Mire, ¿Usted no está de acuerdo con eso? No me como ese cuento de que... Es un cuento para usted. No me como ese cuento de los buenitos, ¿no? Nadie te da nada a cambio, gratis a cambio de nada. Algo hay por ahí que ellos esconden, ¿no? Y lo ha dicho el mismo Trump, ¿no? El presidente, que ahora van a decir que Perú Libre le dijo que diga lo que diga al señor, ¿no? Ahora, ¿usted está contento entonces con Donald Trump? Esa parte creemos que ya es el peso de la historia, porque cuando nosotros lo decíamos que hay ONGs como USAID que hacen incidencia política, que están detrás de ideologías del género, ideologías de derechos humanos, entre comillas, porque se preocupan del derecho humano del delincuente, no del peruano de bien, ¿no? O del medio ambiente, pero para evitar que llegue bienestar a las comunidades indígenas, a originarios, pueblos originarios, ¿no? Entonces, esa es en realidad una agenda de involucrarse en el destino propio del desarrollo del país, ¿no? Para impedir que el Perú tenga un desarrollo autónomo, para evitar que el Perú se industrialice, para que el Perú, sus productos le dé valor agregado, porque si no ellos se quedan sin mercado. Ahora, el Congreso, bueno, finalmente ya lo había anunciado el presidente Eduardo Salguana, ¿no? Ha promulgado la ley que restituye la detención preliminar para los casos de no flagrancia, ¿no? Y bueno, especificado algunas cosas que ya se estaba planteando durante el debate. No le hicieron caso a ninguna de las observaciones del Ejecutivo. ¿Cómo fue?
nosotros, primero, en principio tenemos que habían presentado pues una lista larguísima, claro, ¿no?, de observaciones. Nosotros creíamos que habían que hacerse algunas precisiones, no tanto así como lo dijo el Ejecutivo, pero sí, porque por en principio ninguna norma está escrita en piedra, ¿no? Porque si vamos a decir que todo está perfecto, cerremos el Congreso y no tendríamos que hacer nosotros ahí nada. Muchos estarían contentos de repente, que sí, no habría problema, ¿no? Pero sin embargo los tiempos... No, yo creo que sí habría problema para los 130 parlamentarios. No, fíjese que no. Y en general para la democracia, ¿no? Este es otro tema, porque mucho de lo que dicen cierra el Congreso afuera cuando le decimos, entonces desaparecemos del Congreso, dicen no, porque ellos quieren estar ahí, ¿no? Gente que inclusive ha tenido 20, 25, 30 años, ¿no? Pero miren, yo quisiera que las personas que se rasgaron las vestiduras y que dijeron que este inciso de un artículo del Código Penal era la solución para cometer el crimen, espero que mañana no hayan peruanos víctimas del crimen, porque si era la solución en libertad. Ojalá Dios quisiera que sea así. Porque el Ministerio Público ha dicho, ¿no?, que estaban maniatados con esta ley que existía. Entonces, por eso, antes, ¿no?, con mañana, los cambios que hicieron. Dios nos escuche y que mañana no haya ni un peruano muerto víctima de la criminalidad. Y va a ver que no es complicado, así. ¿no? No es así, que no porque sea así, si ya estamos querer responsabilizar a unas figuras que habían sido mal utilizadas para, por ejemplo, después de 5 años que llevo investigando a una persona, decir, le doy prisión preliminar 10 días, ¿qué sentido tiene, no? O sea, habían utilizado mal estas figuras Bueno, pero se ha hecho algunas precisiones, ¿no? No, se ha restituido tal cual. Nosotros creíamos que era necesario precisar algunas cosas, pero no nos escucharon. Por ejemplo, para que el delito tiene que ser razonable, de posibilidad de 4 años, ¿no? De más de 4 años. Ese era lo que nosotros estábamos proponiendo. No se ha recogido nada de lo que nosotros propusimos y se ha restituido tal cual estaba anteriormente. Ah, ok, no se hizo ningún ajuste entonces. No se hizo nada. Mejor así que quedarse sin ningún tipo de norma que deje desprotegida a la ciudadanía según el Ministerio Público. No era desprotegida porque fíjese, el Código Penal tiene 500 artículos y esa figura era un inciso de un artículo. Quiere decir que era una grave mentira, como lo han dicho algunos constitucionalistas también y especialistas, que no necesariamente son de Perú Libre, de izquierda, ¿no? Ahora, ¿no hay manera de hacer un trabajo, una reforma, pero en conjunto, hablando con los especialistas y dejando un poco la cosa política? Bueno, es el Congreso, obviamente, no hay un debate político, pero convocar a los técnicos, mire, ir por caminos de concertación. Yo le he señalado reiteradas ocasiones, el origen de esta criminalidad, como ahora la conocemos y que nos asusta, empieza de 2016, cuando se flexibilizaron las políticas migratorias y se permitió que ingresen extranjeros ilegales sin ningún control. Se agravó la situación. Claro, el Perú no era un paraíso, pero no era así como lo vemos ahora. Porque todas colegios han tenido que cerrar, y lo comentábamos, 300 colegios por lo menos. Efectivamente. Víctimas de extorsiones. Hoy día en Comas, aquí en la capital. El secuestro era una cosa que era muy rara antes del 2016. Desde que llegaron estos extranjeros ilegales, es más, fíjese cómo en Venezuela los índices de inseguridad empezaron a bajar y los del Perú empezaron a subir. En Perú y en otros países, ¿no? Donde fueron los venezolanos. Pero esta gente responsable de hacer su negociado, como lo hemos visto en el caso, el señor Hurtado, Chibolín, como él dice que hizo propaganda para que ingresen extranjeros. ¿A cambio de qué? Habían ONGs, habían funcionarios. Todos los ministros de estos gobiernos, señor Kuczynski, Vizcarra, Sagasti, ministros del Interior, que ahora son opinólogos y que dicen que tienen la solución, fueron los responsables de toda esta migración descontrolada. Entonces, yo siempre lo he mencionado, ¿no? Tenemos que mirar el origen, estamos viendo el resultado, pero vamos a ver la causa de dónde nace esto. Hay que expulsar a los extranjeros ilegales. Ahora, se han opuesto a muchas propuestas que yo he presentado. Por ejemplo, la expulsión de ilegales, que nosotros en el Congreso le dimos muchas oportunidades para que se regularice, no lo quieren hacer. Me observaron ese proyecto, me observaron el proyecto para regularizar a los delibres ahora, ¿no? Que utilizan esta figura del delibre para dar armas. Lo ha observado el Ejecutivo, ¿no? Cuando yo propuse esto, esta misma gente me dijeron xenófobo, me dijeron que no pensaba en los peruanos que estaban en el extranjero, y ahora
nos quieren culpar esa misma gente a nosotros. O sea, doble moral de esta gente. Ahora, ¿ponen ustedes las barbas en remojo en esta nueva legislatura? ¿Habrá realmente leyes que puedan luchar contra la criminalidad? Y además hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la censura que habían presentado contra el ministro del Interior, Santibáñez? Que se consiguieron ya las firmas para presentarlas. ¿Cuándo se va a ver? ¿Cómo es el procedimiento? Mire, si me permite la primera parte de la pregunta. Porque, claro, yo tengo muchos proyectos que están ahí en el Pleno, que los presos trabajen, la expulsión de extranjeros, la extradición de requeridos por otras justicia de otros países, la conformación de una comisión especial para revisar el Código Penal, porque hay figuras que ahora en algunos casos para el delincuente le hace más fácil matar a una persona que dejarla herida, que tiene más pena. Entonces hay figuras que se han ido distorsionando, porque el Código Penal, que tiene casi 500 artículos, tiene más de 4.000 modificaciones, es un parchado por todos lados. Entonces todo eso me lo han venido observando por parte del Ejecutivo, y hemos estado ahí peleando, batallando. Algunas cosas se han conseguido, otras no. Fíjese que, por ejemplo, para expulsar a un extranjero ilegal tenías que ir a buscar su domicilio, su nombre completo, notificarlo. Entonces, ¿cómo si es ilegal? No sabemos ni de dónde vive ni cómo se llama. Entonces, se creó una norma especial para eso. Ahora falta que se implemente. Falta que el Ejecutivo le asigne recursos a las autoridades respectivas, a la Policía de Migraciones, a la Superintendencia de Migraciones, ¿no? Ahora, con respecto a la última parte de su pregunta, la censura, sé que ya ha ingresado al Congreso, consiguieron al final las firmas, pero para presentarlo. Seguramente mañana va a dar cuenta de esto el presidente en el Pleno, y seguirá su trámite regular. Se conseguirán la firma, bueno, de darse el curso, ¿no? Se conseguirán las firmas, porque claro, tanto ha demorado para conseguirlas para presentarlas. El tema es que nos tocó un tema de receso y muchos estábamos en provincias, en otras regiones, ¿no? ¿La conseguirá? ¿Cree usted? Hay que ver. ¿Usted cree que el ministro debería irse, el ministro del Interior? Mire, cuando estaba en su momento el presidente Castillo, nosotros siempre defendimos que esa era una potestad del presidente, ¿no? Sería poco objetivo si ahora cambio de discurso, ¿no? Es una potestad de la presidenta. Ella tiene que evaluar qué más le conviene a su gobierno, porque finalmente ella lo que más. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que reclamar es que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los. No se están adaptando, en su opinión. Obviamente no se están adaptando. No le están dando el presupuesto respectivo, porque los estados de emergencia se dan en un papel, pero sin recursos. Otra medida que yo vengo insistiendo es que las Fuerzas Armadas ayuden a la seguridad ciudadana. También encuentro resistencia y no se aprueba. Siquiera para que cuiden las fronteras por donde se meten los extranjeros ilegales. Mucho conservadurismo también por parte de algunos sectores. Congresista González, gracias por haber estado con nosotros en nuestros estudios. Gracias a usted. Y bueno, vamos a estar pendientes de lo que vaya a pasar en el pleno de mañana, ¿no? En relación al ministro del Interior. Gracias. Gracias a usted. Y muy buenas noches.